En el vasto telar del firmamento, cuando las voces terrenales se alzan con críticas hacia Tauro, el cosmos entero parece contener la respiración. Porque cada vez que se murmura algo en contra de este signo, se despierta una fuerza antigua que viene desde el corazón mismo de la constelación del Toro, una energía que no necesita alzarse en defensa propia porque su esencia habla por sí sola. Cuando hablan mal de Tauro, la Tierra recuerda su poder silencioso. Desde tiempos remotos, las civilizaciones observaban la figura del toro celeste y encontraban en él la promesa de la estabilidad, la constancia y la perseverancia. No es casual que su regente sea Venus, guardiana de la belleza y de todo lo que florece, tampoco es casual que su elemento sea la tierra, cuna de lo fértil, lo tangible y lo perdurable. Quienes lo subestiman olvidan que nada que valga la pena brota sin raíces firmes, sin paciencia, sin la capacidad de sostener un sueño hasta que ese sueño se convierta en piedra, trigo o destino. A menudo se confunde su calma con lentitud, su firmeza con terquedad, su lealtad con ingenuidad. Quienes juzgan sin comprenderlo no ven la batalla interior que libra Tauro para no dejarse arrastrar por el caos. No ven cómo guarda su energía para usarla cuando realmente importa. No ven cómo sus silencios guardan sabiduría, cómo su aparente inmovilidad contiene la fuerza de una montaña que ha resistido el paso de glaciares, tormentas y eras enteras. Cuando hablan mal de Tauro, la montaña no se mueve, pero vibra. Y en esa vibración se encierra una lección que pocos están preparados para aprender. Porque Tauro no responde con discursos grandilocuentes ni con estallidos impulsivos. Responde viviendo, resistiendo, construyendo. Responde demostrando que lo constante vence a lo fugaz, que lo profundo vence a lo superficial, que la paz verdadera supera al ruido. Cada crítica que atraviesa su campo energético es absorbida como el rayo que cae sobre la tierra y se transforma en alimento para una futura cosecha. Tauro convierte las palabras duras en determinación, las subestimaciones en cimientos, el juicio ajeno en una oportunidad para probar que su valor no depende de la mirada de los demás. En el plano mítico, se dice que el toro celeste guarda en su lomo la memoria de los primeros labradores, de quienes con sus manos dieron forma a los sueños de la humanidad. Cada surco abierto en la tierra fue también una declaración de fe en el futuro. Cuando hablan mal de Tauro, esa memoria despierta. Y el signo recuerda que su misión no es complacer a los impacientes, sino sostener la vida en sus ritmos sagrados, proteger lo que ama con una lealtad que no conoce grietas, mantenerse firme incluso cuando el mundo exige rapidez sin propósito. Las voces que lo critican rara vez conocen la fuerza que se necesita para mantener la calma en un mundo que glorifica la prisa. Rara vez comprenden que la perseverancia no es terquedad, sino maestría. Rara vez entienden que avanzar paso a paso, sin desmoronarse, sin perder la esencia, sin olvidar lo que realmente importa, es una de las formas más puras de valor. En el eco de esas palabras que pretenden disminuirlo, Tauro encuentra el recordatorio de que su fortaleza radica en no cambiar su ritmo para adaptarse a las opiniones ajenas. Cuando hablan mal de Tauro, la constelación brilla un poco más, como si sus estrellas quisieran recordarle al mundo que el verdadero poder no necesita gritar. El toro celeste levanta su cabeza magnífica y sigue su paso, firme como un tambor profundo que marca el pulso de la vida. A su alrededor, los campos brotan, los cimientos se solidifican, las promesas se cumplen. Porque donde otros ven obstinación, el universo ve continuidad. Donde otros ven lentitud, el universo ve propósito. Donde otros ven quietud, el universo ve equilibrio. Y así, cada palabra mal dicha se disuelve con el tiempo, mientras Tauro permanece. No por capricho, sino por misión. No por orgullo, sino por naturaleza. Porque en su esencia está el recordar al mundo que lo valioso no teme al juicio, que lo duradero no necesita el aplauso inmediato y que nada puede derribar lo que fue construido con alma, paciencia y verdad. Y mientras las voces pasajeras se extinguen como humo en el viento, Tauro sigue siendo lo que siempre fue, una fuerza inmensa, silenciosa e indestructible en medio del universo. En los rincones más antiguos del zodiaco, allí donde el tiempo parece convertirse en un susurro dorado, existen fuerzas que pocas veces se mencionan cuando se habla de Tauro. Fuerzas que se ocultan entre las raíces profundas de la tierra, entre los ciclos sagrados de la naturaleza y en la memoria ancestral de los seres que han aprendido a sostener el mundo sin reclamar reconocimiento. Cuando surgen voces que lo juzgan sin comprenderlo, se despiertan dimensiones de su esencia que permanecen ocultas para aquellos que solo observan la superficie. Hay un poder telúrico en Tauro que rara vez se describe, un pulso interior que lo conecta con los ritmos invisibles del planeta. Cada paso que da, aunque parezca lento,
Está en armonía con las mareas internas de la Tierra y con el compás silencioso que marcó el origen de la vida. Este vínculo ancestral le permite percibir lo que está maduro y lo que aún necesita tiempo, lo que debe protegerse y lo que debe dejarse morir para renacer con más fuerza. Cuando hablan mal de Tauro, olvidan que su aparente quietud es en realidad escucha. Escucha profunda, milenaria, que recoge la sabiduría del suelo, del viento y de los ciclos que ningún reloj puede apresurar. También existe en su espíritu una determinación silenciosa que se manifiesta en momentos en los que otros signos se agotan. Tauro no solo soporta, sino que transforma. No solo resiste, sino que canaliza. Su fortaleza no es un muro rígido, sino una corriente subterránea que avanza sin pausa, moldeando la realidad desde lo más profundo. Esta fuerza es invisible para las miradas impacientes, pero es la que sostiene imperios, relaciones, proyectos y destinos que necesitan una base indestructible. Cuando las críticas intentan debilitarlo, esa corriente se intensifica, como si el universo respondiera por él, recordándole que su poder no necesita escenificación. Otro aspecto poco mencionado es la capacidad de Tauro para custodiar la belleza en su forma más pura. No la belleza superficial que cambia con las modas, sino aquella que está ligada a la esencia, al valor intrínseco de las cosas. Esta sensibilidad, regida por Venus, le otorga la habilidad de percibir la armonía en lo cotidiano, de transformar espacios y energías simplemente con su presencia serena. Esta conexión con lo hermoso, incluso en tiempos de adversidad, actúa como un escudo invisible. Las palabras hirientes rebotan cuando el alma está conectada con lo que es auténtico, con lo que vibra en frecuencias elevadas, con lo que sostiene la vida misma. También se oculta en Tauro una memoria emocional profunda que rara vez se detalla. Es la memoria de todo lo que ha cultivado con sus manos simbólicas, de todo lo que ha construido sin prisa, de todo lo que ha amado con constancia. Esa memoria es la fuente de su lealtad. No se debe a ingenuidad ni a dependencia, sino a un compromiso ancestral con aquello que considera sagrado. Cuando hablan mal de él sin comprenderlo, esta memoria despierta no en forma de resentimiento, sino como un recordatorio interno de que su camino no puede ser alterado por la volatilidad de juicio ajeno. Su fidelidad a sí mismo es más fuerte que cualquier malicia externa. Existe también un componente mítico en su relación con el tiempo. Tauro no se apresura porque su espíritu está alineado con los ritmos de lo que permanece. Mientras otros signos viven en función del instante, él convive con la eternidad. No reacciona por impulso, actúa cuando la energía está madura, cuando el momento es fértil. Esta habilidad, incomprendida por quienes viven con prisa, es en realidad una forma de sabiduría elevada. Cuando las críticas lo rodean, el tiempo se vuelve su aliado, demostrando una y otra vez que lo que se construye desde la paciencia trasciende las voces pasajeras. En lo profundo de su esencia también habita un tipo de valentía que casi nunca es mencionada, porque no es ruidosa ni dramática. Es la valentía de permanecer, de no abandonar lo que importa, de no quebrarse ante presiones externas. Es un coraje que se manifiesta en la capacidad de mantener los pies en la tierra incluso cuando el mundo entero se sacude. Esta forma de heroísmo es silenciosa pero monumental. Requiere dominio interior, serenidad y una fe inquebrantable en el propio camino. Ninguna palabra mal dicha puede eclipsar una fortaleza que fue forjada no en la superficie, sino en las raíces de la existencia. Y en su interior existe, además, una conexión con el disfrute que muchas veces se ignora o se caricaturiza. No es indulgencia, sino maestría en el arte de vivir. Tauro recuerda que la vida es cuerpo, sabor, tacto, forma, materia, y que disfrutar de lo que se ha construido es parte del viaje, no una distracción. Esta capacidad de celebrar lo simple, de agradecer lo que está presente, es una forma de revolución espiritual en un mundo que corre sin detenerse a respirar. Ninguna crítica puede arrebatarle esa plenitud porque no proviene de la aprobación externa, sino de la comunión con la tierra misma. Cuando hablan mal de Tauro, el universo observa en silencio, sabiendo que nada puede quebrantar lo que está hecho de raíz, de constancia y de verdad. Su esencia continúa extendiéndose como un campo fértil bajo la luz del amanecer, recordando que las voces pasajeras se desvanecen, pero la fuerza de la tierra permanece, y que incluso el viento más feroz honra al final aquello que resiste sin perder la calma. Porque el toro no necesita reconocerse en lo que otros dicen de él, se reconoce en lo que ha construido, en lo que ha sembrado y en lo que, contra todo pronóstico, sigue floreciendo. En los pliegues más hondos del cielo, allí donde la luz de las estrellas conserva secretos que la humanidad apenas puede intuir, existen dimensiones de Tauro que rara vez son nombradas.
Son territorios ocultos de su esencia, dominios silenciosos que no buscan llamar la atención pero sostienen, desde lo invisible, el equilibrio de fuerzas que muchos dan por sentado. Cuando surge la sombra de la crítica, estos territorios se iluminan, revelando aspectos profundos que desafían la visión limitada de quienes juzgan sin comprender las raíces sagradas del signo. Hay una conexión primordial entre Tauro y la memoria de la materia. No solo la materia física, sino la materia espiritual que conforma los cimientos de cada vida. Este signo guarda dentro de sí una resonancia antigua con la energía que da forma al mundo tangible. Allí donde otros ven solo objetos o estructuras, Tauro percibe historia, propósito y legado. Cada piedra, cada árbol, cada creación hecha por manos humanas parece hablarle en un lenguaje silencioso que le recuerda que todo lo sólido ha pasado por un proceso de gestación. Esta sensibilidad hacia la esencia de lo material lo convierte en un guardián natural de lo que perdura. Cuando se habla mal de él, se olvida que su fortaleza proviene de comprender que el mundo necesita pilares, no solo ideas al viento. Existe en su espíritu una relación sagrada con el silencio. No el silencio vacío, sino el silencio fértil que precede a la transformación. Mientras otras energías buscan validar su presencia mediante el ruido, Tauro se adentra en espacios silenciosos que actúan como forjas internas. Ahí, en ese territorio sin palabras, moldea su temple, disciplina su voluntad y restablece su equilibrio. Cuando la crítica llega, ese silencio se convierte en un escudo natural, porque lo que no vibra desde lo superficial no puede dañarse con voces pasajeras. El silencio de Tauro es un reino interior donde ninguna opinión ajena tiene permiso para entrar. También se oculta en su alma un profundo conocimiento de los ritmos de la abundancia. Este signo comprende intuitivamente que la prosperidad verdadera no brota del esfuerzo frenético, sino del cuidado constante, del flujo equilibrado entre dar y recibir, entre cultivar y cosechar. Su conexión con Venus no solo le otorga amor por la belleza, sino también intuición para reconocer cuando una semilla está lista para germinar o cuando un proyecto requiere paciencia y protección. Cuando se lo subestima o se lo critica por su aparente lentitud, se pasa por alto que Tauro es depositario de una sabiduría que ha guiado a generaciones enteras hacia la estabilidad y la plenitud. Su ritmo no es lento, es exacto. Otro aspecto poco explorado es su capacidad para sostener emocionalmente a quienes lo rodean sin necesidad de grandes gestos ni discursos elaborados. Tauro irradia una presencia que calma tormentas internas, una energía estable que actúa como raíz para quienes se sienten perdidos. Esta cualidad no siempre se reconoce porque no se expresa con dramatismo, pero es una de las fuerzas más poderosas que habitan en él. Cuando recibe críticas, ese mismo poder lo protege, sabe quién es, sabe lo que da y sabe que su valor no depende de que otros lo perciban. Su estabilidad emocional se convierte en un bastión frente a cualquier juicio externo. En los planos celestiales, se dice que Tauro guarda una conexión con la persistencia de las constelaciones, con esa luz antigua que, a pesar de atravesar distancias inconcebibles, sigue llegando intacta a los ojos humanos. Esa luz representa la esencia del signo, perdurabilidad, luminosidad silenciosa, presencia constante sin reclamar protagonismo. Cuando lo desacreditan, la constelación del Toro continúa brillando con la misma serenidad de siempre, recordando que lo eterno no necesita defenderse de lo transitorio. También vive en Tauro una fuerza creativa que pocas veces se nombra. No es la creatividad impulsiva que estalla sin planificación, sino una creatividad paciente que se revela en la capacidad de transformar lo simple en significativo. Tiene el don de construir belleza en lo cotidiano, de dar forma a entornos armoniosos, de convertir un espacio vacío en un refugio, un caos en orden, un deseo en realidad. Esta creatividad terrenal se despliega lentamente, pero una vez manifestada, se mantiene firme como un legado. Las críticas que intentan reducir su complejidad jamás logran opacar la magnificencia de lo que construye con sus manos simbólicas. En el lado más profundo de su espíritu también habita un tipo de resiliencia ancestral. No es la resiliencia que resiste golpes momentáneos, sino la que atraviesa eras completas sin quebrarse. Es la fuerza de quienes saben que la vida no siempre es veloz ni brillante, y aún así continúan avanzando. Esta resiliencia, heredada de la tierra misma, actúa como un motor silencioso que impulsa a Tauro más allá de cualquier juicio externo. Quienes lo critican no comprenden que, para este signo, cada obstáculo es una oportunidad de afianzarse aún más en lo que es verdadero. Y hay un aspecto más, casi oculto, que emerge cuando las voces ajenas intentan desvalorizarlo, la dignidad inmovible. Tauro posee un sentido interno de valor que no fluctúa según la opinión de los demás.
Esta dignidad es su sello ancestral, un recordatorio de que pertenece a la clase de energías que sostienen el mundo, no a las que se desvanecen con una corriente de aire. Es esta dignidad la que lo mantiene erguido, sereno y firme incluso cuando las miradas externas no lo comprenden. Y es también lo que hace que, al final, sus pasos dejen huellas que otros seguirán cuando las voces críticas hayan desaparecido. Todo lo que no se menciona habitualmente sobre Tauro, todo lo que se mantiene oculto bajo su aparente simplicidad, es en realidad una arquitectura espiritual vasta, profunda y sagrada. Cuando se habla mal de él, esa arquitectura no se desmorona, resplandece. Porque el toro no necesita volverse tempestad para demostrar su poder, le basta con seguir siendo tierra fértil, raíz eterna y fuerza constante en un mundo que a menudo olvida la importancia de lo que perdura. En los confines más remotos del plano astral, donde el tejido de la energía se pliega sobre sí mismo para guardar aquello que no todos están preparados para comprender, reposan aspectos de Tauro que aún permanecen envueltos en un resplandor secreto. Son dimensiones que emanan de un origen antiguo, de una fuerza que no necesita hablar para hacerse sentir, de un linaje energético que ha sido custodio de la estabilidad del universo desde antes de que existiera la palabra crítica. Cada vez que surgen voces que intentan disminuirlo, estos aspectos ocultos despiertan, no como una defensa, sino como un recordatorio profundo de su propósito cósmico. Hay una vibración en Tauro que proviene de la alquimia de lo simple. No se trata solo de apreciar lo concreto, sino de una habilidad sagrada para transmutar lo ordinario en algo esencial. Donde otros ven rutina, Tauro percibe estructura, donde otros ven repetición, Tauro encuentra maestría. Esta capacidad de elevar lo cotidiano a un plano casi ritual es una fuerza que muchas veces se ignora, pero es la que convierte su vida en una danza silenciosa entre la disciplina y la plenitud. Cuando voces externas intentan descalificarlo, esta alquimia interior continúa operando, recordándole que lo valioso no se mide en ruido, sino en la calidad de lo que perdura. También existe en él una percepción extraordinaria del equilibrio entre el deseo y la realidad. Su conexión con Venus no solo le otorga sensibilidad estética, sino también la capacidad de identificar cuando un deseo tiene raíces y cuando es simplemente un impulso. Esta facultad le permite manifestar sueños con una precisión que pocos poseen. No actúa por capricho, sino por convicción. No persigue fantasías efímeras, sino anhelos que pueden convertirse en cimientos. Esta sabiduría del deseo es tan profunda que incluso cuando es malinterpretada como materialismo o comodidad, guarda dentro de sí una comprensión sobre lo que el alma realmente necesita para sentirse plena en el mundo tangible. En lo más profundo del plano espiritual, Tauro posee un vínculo con la memoria ancestral de la paciencia. No la paciencia pasiva, sino la que respira con el tiempo, la que comprende los ciclos sagrados que sostienen la vida. Esta conexión lo convierte en un guardián natural del ritmo interior, en alguien capaz de resistir la tentación de la inmediatez para honrar lo que requiere maduración. Cuando las críticas lo acusan de tardanza o rigidez, no perciben que su verdadera alianza no es con la prisa humana, sino con la sabiduría eterna del proceso. Esta paciencia ancestral es una luz que guía incluso cuando las voces de afuera intentan nublar el camino. Otro aspecto no desarrollado es su relación con la fuerza interior que brota sin necesidad de confrontación. Tauro domina el arte de la resistencia pacífica. No se desgasta luchando contra lo que no merece su energía, ni se deja arrastrar por provocaciones ni turbulencias emocionales. Su fortaleza reside en mantenerse firme en su esencia mientras el entorno se mueve alrededor. Esta capacidad de sostenerse sin romperse otorga a su energía un tono épico, como el de un guardián que mantiene el equilibrio del mundo sin necesidad de levantar la voz. Incluso cuando se le cuestiona o se le subestima, su presencia estable continúa irradiando una seguridad que termina imponiéndose por su propio peso. En otro de sus planos secretos existe una sensibilidad hacia lo que aún no se ha manifestado. Tauro puede sentir cuando algo está germinando, incluso antes de que exista evidencia visible. Esta percepción es sutil, profunda y casi telúrica. Le permite saber cuando una idea, una relación o una oportunidad tienen el potencial de florecer. Esta intuición silenciosa, que rara vez se menciona, es una guía que lo orienta incluso cuando las críticas externas intentan distraerlo. Su conexión con el crecimiento invisible lo mantiene firme en su camino, porque sabe que lo que está destinado a florecer lo hará en su debido tiempo. En su esencia también habita una fidelidad al placer auténtico que muchas veces se interpreta de forma superficial. Pero el disfrute en Tauro no es indulgencia, sino sintonía con la vida. Comprende que el cuerpo es un templo donde se experimenta la presencia del espíritu, y que honrar el bienestar es una forma de honrar la existencia misma.
Esta comprensión profunda del gozo le permite sostener una energía vital que actúa como un escudo contra la amargura, el juicio y el desgaste emocional. Por eso, cuando se habla mal de él, esta conexión con el disfrute consciente lo protege y lo revitaliza, recordándole que su misión incluye enseñar a otros el arte de vivir con plenitud. Existe además una fortaleza emocional silenciosa que rara vez se describe. Tauro no se derrumba fácilmente, no porque no sienta, sino porque procesa sus emociones con una profundidad que pocos comprenden. Tiene la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, la frustración en determinación, la crítica en introspección. Esta alquimia emocional, invisible para quienes solo observan su calma exterior, es una de las fuentes de su fortaleza más impresionantes. Cuando recibe palabras injustas, esta capacidad interior toma la energía del daño e inicia un proceso de reconstrucción que lo hace más firme, más sabio y más consciente de su poder interno. Y existe algo más, un aspecto final que recorre toda su esencia como un río subterráneo, la conexión con la quietud creadora. No es la quietud inmóvil, sino aquella que precede a los grandes actos. La quietud del suelo antes de que brote la semilla, la quietud del amanecer antes de que despierte el día, la quietud del corazón antes de tomar una decisión que cambiará el destino. Tauro posee esta quietud sagrada, un espacio interior donde la intuición y la seguridad se entrelazan para dar forma a acciones contundentes y transformadoras. Ninguna crítica puede tocar ese espacio porque es el lugar donde reside su energía más pura. Todo lo que Tauro guarda en su esencia no desarrollada es parte de un legado cósmico que se manifiesta con una fuerza serena pero inconmovible. Y cada vez que se habla mal de él, lejos de disminuirlo, se activa en lo profundo un recordatorio de que su energía no nació para agradar, sino para sostener. No nació para reaccionar, sino para crear. No nació para seguir el ruido del mundo, sino para marcar un ritmo que, aunque muchos no comprendan, es el que permite que el universo siga su curso con estabilidad y propósito. En las regiones más hondas donde convergen las corrientes invisibles del zodiaco, permanece aún una porción de la esencia de Tauro que no suele revelarse, como si estuviera resguardada en cámaras antiguas hechas de polvo estelar y roca primigenia. Esta parte menos conocida de su espíritu sostiene una grandeza silenciosa que rara vez se describe, pero que despierta con intensidad cada vez que la sombra de la crítica intenta rozar su nombre. En esos momentos, lo que no se ha dicho de Tauro emerge con un magnetismo ancestral, recordando que su poder no proviene de la aprobación del mundo, sino de su alianza sagrada con el ritmo eterno de la existencia. Existe en Tauro un linaje energético que lo conecta con los primeros guardianes del territorio, aquellos seres que aprendieron que cuidar es un acto de valentía, que preservar es una forma de resistencia y que proteger lo que crece es tan heroico como conquistar nuevos horizontes. Esta cualidad ancestral, que muchos confunden con simple rutina, es en realidad una misión profunda, sostener lo que otros no tienen la paciencia o la fuerza para mantener en pie. Cuando se habla mal de él, este legado se aviva como brasas bajo la tierra, recordándole que su papel en el universo nunca ha sido seguir las expectativas ajenas, sino ser pilar donde otros buscan refugio. Hay también en su interior una percepción extraña del orden natural, una habilidad innata para reconocer dónde falta estructura y dónde sobra caos. Sin necesidad de palabras, Tauro reordena energías, restituye armonía y devuelve peso donde algo se ha vuelto liviano sin sentido. Esta capacidad de restauración es una forma silenciosa de magia terrenal. Allí donde otros se agotan intentando domar el desorden, Tauro simplemente lo absorbe, lo comprende y lo transforma en equilibrio. Quienes lo critican suelen pasar por alto este don, sin darse cuenta de que muchas veces su presencia es la fuerza que evita que el mundo se disuelva en una vorágine de impulsos. En su alma también reside un instinto protector que opera con la precisión de los ciclos naturales. Tauro no protege desde el impulso, sino desde la lucidez. Sabe cuándo intervenir, cuándo esperar y cuándo retirarse con dignidad para permitir que otros aprendan. Esta inteligencia protectora, que no se exhibe, es una de las formas más elevadas de sabiduría emocional. Durante las tempestades internas y externas, Tauro actúa como el roble que no necesita moverse para ofrecer cobijo. Ese impulso protector no se apaga bajo la crítica, por el contrario, se fortalece, recordándole que su valor reside en lo que da, no en lo que otros dicen de él. Otro aspecto profundo y poco mencionado es su relación con la memoria del cuerpo. No solo recuerda experiencias, recuerda sensaciones, vibraciones, aromas, texturas, silencios. Esta memoria sensorial le permite anclar su alma incluso en medio del ruido ajeno. Cuando una voz externa intenta desestabilizarlo, su cuerpo,
que guarda la sabiduría de cada momento vivido, lo sostiene como una columna inquebrantable. Esta conexión encarnada con la vida le da un poder único, la capacidad de regresar a su centro sin importar lo que ocurra afuera. Quienes lo juzgan por aferrarse a lo tangible ignoran que la materia no lo atrapa, lo guía. Hay en Tauro un sentido del honor que pocas veces se menciona, porque no busca reconocimiento ni aplausos. Este honor se manifiesta en cumplir palabras, sostener promesas, ser coherente incluso cuando nadie observa. En un mundo cambiante, este tipo de rectitud parece una rareza, incluso un anacronismo. Pero es precisamente ese honor silencioso lo que le permite caminar con pasos firmes aunque el viento del juicio sople en su contra. No necesita responder a las críticas, porque su coherencia habla por él en el tiempo, ese territorio donde las máscaras se desvanecen y solo la verdad permanece. En otra de sus dimensiones ocultas, Tauro alberga una conexión profunda con la constancia emocional. Su energía repite un principio cósmico: la vida florece donde se la cuida, no donde se la exige. Por eso su calma no es falta de pasión, sino un acuerdo con el ritmo de la creación. Esta constancia, que otros interpretan como obstinación, es en realidad la expresión más elevada del compromiso. Y cuando las voces ajenas lo cuestionan, su constancia actúa como una armadura luminosa que impide que las palabras errantes penetren en su núcleo. También hay un aspecto espiritual en la forma en que Tauro experimenta el tiempo. Para él, el tiempo no es un tirano, sino un aliado. Siente como cada momento madura a su propio ritmo, como lo hace la fruta en el árbol o el mineral bajo la montaña. Esta sabiduría temporal le permite soportar la presión externa sin fracturarse. Comprende que el destino no se apresura y que las grandes edificaciones nacen en silencio. Por eso, cuando lo juzgan por no moverse a la velocidad del mundo, Tauro simplemente continúa avanzando en sincronía con la eternidad y no con la impaciencia humana. En su esencia también se esconde un poder de regeneración silenciosa que pocas veces se percibe. Tauro cae sin caer, se quiebra sin romperse, se cansa sin rendirse. Su energía terrenal siempre encuentra un punto donde recomponerse, un rincón donde reunir fuerza, un instante donde renovar su propósito. Esta regeneración no es visible porque no ocurre con dramatismo, ocurre como brotan las hojas nuevas después del invierno, sin anunciarse. Por eso, cuando recibe juicios injustos, no se desmorona, se repliega, se fortalece y resurge con una firmeza aún mayor. Y, finalmente, existe un aspecto sutil pero monumental en su espíritu, la capacidad de sostener la belleza incluso en medio de la adversidad. No se trata de estética superficial, sino de la habilidad de encontrar un punto de luz en el caos, un sentido en la lucha, un motivo para continuar incluso cuando el entorno se vuelve inhóspito. Esta devoción por la belleza esencial, que otros rara vez comprenden, es uno de los motores más poderosos de su alma. La crítica pierde fuerza ante alguien que sabe reconocer, incluso en la sombra, una semilla de luz. Todo lo que Tauro guarda en estas capas profundas de su ser forma una arquitectura energética tan sólida como la Tierra misma. Cuando las voces ajenas buscan reducirlo, estos aspectos ocultos se activan como guardianes silenciosos, recordándole que su grandeza no nace del ruido, sino de la raíz. Y en esa raíz está la esencia de su existencia: permanecer, sostener, crear y florecer, incluso cuando el mundo no comprende la magnitud de su fuerza. En los corredores más antiguos del universo, donde los hilos del destino se entrelazan con la respiración profunda de la creación, aún quedan fuerzas vinculadas a Tauro que no han sido desplegadas y que descansan como gigantes dormidos bajo la superficie de su naturaleza. Estas fuerzas, invisibles para quienes se quedan en la apariencia, despiertan cada vez que la crítica intenta atravesar el campo energético del signo. En ese despertar silencioso surge una grandeza que no necesita proclamarse, una luz que no pide permiso para existir, un poder que simplemente se manifiesta porque está hecho del mismo material que las montañas y las estrellas más longevas. Existe en Tauro una capacidad ancestral para sostener los vínculos entre el cielo y la tierra. No solo pertenece a la materia, también actúa como un puente entre los planos. Su energía funciona como raíz y como canal, conectando lo que es sólido con lo que es eterno. Los antiguos sabios lo percibían como guardián de ese equilibrio, como un intermediario entre la abundancia terrenal y la quietud espiritual. Esta función cósmica rara vez se menciona, pero es la que hace que Tauro mantenga un orden interior incluso cuando afuera todo se tambalea. No importa cuánto se hable mal de él, porque su rol en el universo no depende de las voces humanas, depende de un mandato que viene de un lugar más antiguo que cualquier juicio.
En lo más profundo de su espíritu hay una sensibilidad hacia la vibración de la seguridad. Esta sensibilidad no se limita a protegerse a sí mismo, sino que proyecta calma en quienes lo rodean. Tauro posee la habilidad de estabilizar atmósferas internas y externas, de absorber tensiones sin que nadie lo note y de convertir un entorno caótico en un espacio respirable. Este don no se exhibe porque no necesita ser visto, simplemente actúa. Es una forma de heroísmo silencioso que pocas veces se reconoce, pero que tiene la capacidad de evitar que una situación se desmorone. Cuando lo critican por ser demasiado firme o demasiado constante, ignoran que sin esa firmeza muchos aspectos de la vida quedarían desprovistos de sostén. En su esencia también se guarda una comprensión profunda del valor del descanso verdadero. En un mundo que glorifica el desgaste y la velocidad, Tauro porta la sabiduría de la recuperación. Sabe que todo ser vivo necesita pausas, ciclos, ritmos naturales para renacer con fuerza. Esta comprensión lo convierte en un guardián del bienestar, tanto físico como emocional. Cuando las voces externas lo acusan de ser indulgente o lento, no perciben que su aparente pausa es un acto de preservación, un gesto de respeto hacia la vida misma, una enseñanza ancestral que recuerda al mundo que el desgaste no es una medalla, y que la renovación es una forma de valentía. Hay otra fortaleza escondida en su interior que suele ser ignorada, la capacidad de resistir sin endurecerse. Mientras algunos se vuelven rígidos ante la crítica, Tauro posee un núcleo emocional que conserva ternura incluso después de haber enfrentado dificultades. Su sensibilidad no desaparece, se vuelve más sabia. Esta capacidad de permanecer suave sin quebrarse, firme sin volverse piedra, es una de las cualidades más raras y poderosas del signo. No se menciona con frecuencia porque no entra en categorías simples, pero es precisamente esa mezcla de fortaleza y calidez la que le permite avanzar sin perder humanidad. En planos más profundos, Tauro también es portador de una voluntad magnética, una fuerza que atrae lo que está alineado con su esencia sin necesidad de perseguirlo. Esta voluntad, sostenida por su energía fija, actúa como un faro que llama hacia aquello que está destinado a permanecer. Es una forma de magnetismo auténtico, no basado en artificios ni esfuerzos desesperados. Cuando lo critican por no correr detrás de lo que otros desean, se ignora que Tauro no persigue porque su destino le llega en el momento exacto. Su energía fija no es inmovilidad, es un campo gravitacional que atrae lo verdadero. En su interior también reside una conexión profunda con la dignidad natural del ser. No necesita imponerse porque sabe quién es. Esta conciencia no nace del orgullo, sino del reconocimiento interior de su propio valor. La dignidad de Tauro es una llama tranquila que no se apaga con palabras ajenas. Es un estado de presencia que se mantiene incluso cuando otros intentan disminuirlo. Esta dignidad es tan antigua como la constelación que lo representa y tan firme como la tierra que lo sostiene. Quienes lo juzgan rara vez advierten que esa dignidad es uno de los pilares que sostienen su grandeza silenciosa. En otra dimensión más espiritual, Tauro guarda un vínculo con la gratitud esencial. No se trata de agradecimiento superficial, sino de una forma de reconocimiento profundo hacia la vida. Esta gratitud se manifiesta en su capacidad de valorar lo simple, de encontrar satisfacción en lo auténtico, de honrar los ciclos de dar y recibir sin forzarlos. Esta visión agradecida lo protege de la amargura, de la envidia y del juicio destructivo. Por eso, cuando se habla mal de él, esa raíz de gratitud mantiene su espíritu intacto, recordándole que su camino está alineado con lo que nutre y no con lo que hiere. También vive en él una capacidad monumental para aprender a través del contacto sensorial. Los otros signos pueden acudir al análisis racional o a la intuición abstracta, pero Tauro aprende a través de la experiencia encarnada. Esta sabiduría corporal, que muchos subestiman, le permite internalizar conocimientos que no se olvidan jamás. No memoriza, integra. No repite, incorpora. Cuando lo critican por necesitar tiempo para entender, no comprenden que lo que Tauro aprende queda inscrito para siempre en su espíritu, y que su maestría nace de la profundidad, no de la velocidad. En la frontera más oculta de su esencia también existe una fuerza espiritual que le permite resistir la desvalorización sin perder coherencia interna. Es una fuerza hecha de raíces profundas, de certezas internas, de una estructura emocional que no tambalea ante opiniones volátiles. Esta fortaleza no se ve porque no necesita manifestarse de manera dramática. Se manifiesta en su persistencia, en su serenidad, en su capacidad de permanecer siendo el mismo incluso cuando el mundo intenta moldearlo a su antojo. Todo lo que Tauro resguarda en estos niveles profundos es parte de un legado que no se ha terminado de revelar completamente. Cada crítica, cada palabra mal dicha,
cada juicio superficial no lo disminuye, sino que despierta en él una fuerza aún más antigua, más vasta y más luminosa. Porque Tauro no nació para seguir los parámetros del ruido, sino para recordar al universo que lo que tiene raíz no se derrumba, que lo que tiene propósito no se desvanece y que lo que está hecho de tierra, cielo y constancia permanece incluso cuando las voces pasajeras intentan desafiarlo. En los dominios silenciosos donde la energía del zodiaco se repliega para tomar impulso, Tauro conserva secretos que rara vez se manifiestan en la superficie, porque pertenecen a la profundidad de la fuerza creadora. Hay territorios de su espíritu que brillan en la penumbra, donde la estabilidad no es un acto estático, sino un movimiento interno que sostiene mundos. Allí, en esos pliegues invisibles, se encuentran aspectos dormidos que solo despiertan cuando el signo decide expandirse más allá de sus límites conocidos, como si respondiera a un llamado antiguo inscrito en la memoria de las estrellas. En las capas más amplias de su energía existe una conexión con la cadencia del universo, una afinación con los ritmos primordiales que marcaron el inicio de la existencia. Tauro es guardián de esa frecuencia sonora, de esa vibración que otorga forma y densidad a lo que antes era solo posibilidad. Su presencia, incluso en silencio, tiene la capacidad de ordenar lo disperso, de armonizar lo caótico y de devolver equilibrio a lo que parecía quebrado. Este poder no suele mencionarse porque opera en un plano sutil, casi imperceptible, pero su influencia es contundente, estabiliza caminos internos que otros signos recorren sin saber que alguien, en algún lugar, está sosteniendo el tejido energético que los acompaña. En su interior también se despliega un sentido sagrado del propósito, no como una idea abstracta sino como una energía palpable que impulsa cada decisión. Tauro no solo avanza, sino que avanza con una dirección nacida de una convicción íntima. Cuando su espíritu se propone algo, activa una especie de fuerza gravitatoria que dobla el curso de la realidad para alinearlo con su intención. Es un magnetismo que surge del compromiso profundo con lo que ama y con lo que considera valioso. No se trata de obstinación, sino de una fidelidad interna que funciona como una antorcha en medio de la oscuridad. Esta fidelidad convierte cada paso en un acto de creación, cada esfuerzo en una declaración de existencia. En planos que rara vez se mencionan se encuentra su relación con la belleza esencial. No la belleza superficial ni los adornos, sino aquella que nace de la autenticidad, de la armonía natural, de la expresión honesta del ser. Tauro posee un don para reconocer la belleza donde otros solo ven rutina. Es capaz de transformar lo cotidiano en un santuario, lo simple en un regalo, lo pequeño en un símbolo de abundancia. Esta mirada llena de nobleza crea una energía que eleva a quienes lo rodean, porque les recuerda que incluso en lo ordinario existe un poder capaz de sostener la vida. Esta visión estética no es mero gusto, es intuición ancestral que reconoce la huella divina en la materia. También reside en su espíritu una resistencia emocional que pocas veces se explora completamente. No es un muro ni una coraza, sino un anclaje interno que impide que las tormentas rompan su esencia. Esta resistencia se basa en una comprensión silenciosa de que todo tiene su tiempo, de que ninguna tensión es eterna, de que lo que nace del conflicto siempre termina cediendo ante la constancia de la calma. Esa serenidad, que a veces es malinterpretada, es en realidad una forma de sabiduría. Es el resultado de haber sido moldeado por fuerzas que requieren paciencia para revelar su propósito. Es un conocimiento ancestral que le enseña a sostener su luz incluso cuando el entorno intenta apagarla. En rincones más profundos aún se despliega un instinto protector que no se expresa con estridencias, sino con presencia. Tauro actúa como refugio de manera natural, incluso sin proponérselo. Su energía genera un espacio en el que otros encuentran seguridad, claridad y calma. Esta capacidad de protección no se exhibe como un acto heroico, pero es heroica en su esencia porque permite que quienes lo rodean recuperen fuerzas. Su simple cercanía transmite la impresión de que todo puede reconstruirse si se avanza con constancia y determinación. Esta cualidad lo convierte en un aliado silencioso del destino, un cuidador de la energía emocional de los demás sin siquiera pedir reconocimiento. Existe además una fuerza visionaria que se manifiesta no en imágenes abstractas del futuro, sino en la capacidad de sentir cuáles cimientos son verdaderos y cuáles no. Tauro no necesita imaginar castillos en el aire, siente en su interior qué caminos tienen raíz y cuáles son solo ilusiones pasajeras. Esa capacidad para distinguir lo auténtico de lo efímero lo convierte en un creador de destinos sólidos. Su intuición práctica, muchas veces subestimada, es en realidad una de las manifestaciones más poderosas de su sabiduría, porque le permite construir sobre lo que de verdad perdurará. También vive en él una capacidad para renacer desde la calma, no desde la destrucción.
Mientras otros signos encuentran su transformación en crisis intensas, Tauro renace desde el reposo, desde la introspección silenciosa, desde el reconocimiento profundo de sí mismo. Su metamorfosis ocurre cuando decide abrir espacio interno para una nueva versión de su esencia, sin guerras, sin rupturas violentas, simplemente permitiendo que lo viejo se desprenda como una hoja que cae en otoño. Esta forma de renacer es menos dramática, pero más poderosa, porque no deja cicatrices, deja claridad. Y en un estrato aún más elevado, Tauro posee un vínculo con la permanencia de lo sagrado. En su energía se esconde la memoria de civilizaciones antiguas, de rituales dedicados a la tierra, de voces que hablaban con la naturaleza como con un ser vivo. Este vínculo lo conecta con una sabiduría que trasciende tiempo y cultura, una sabiduría que le recuerda que todo lo valioso requiere cuidado, que todo lo profundo requiere presencia, que todo lo grande requiere paciencia. Esa memoria ancestral es lo que lo impulsa a avanzar incluso cuando el ruido del mundo intenta desviarlo, porque su alma recuerda caminos que el mundo moderno ha olvidado. Todo lo que descansa en su interior es parte de una grandeza que no necesita proclamarse para ser real. Su energía se expande no por necesitar aprobación, sino porque está construida para manifestar estabilidad, belleza y propósito. Su historia, escrita en constelaciones y en raíces, demuestra que incluso cuando los vientos soplan con fuerza, hay fuerzas que permanecen, hay voces que no se apagan y hay almas que avanzan no para complacer al mundo, sino para honrar su propia verdad.